bienvenidos. Esto es Tácticas de AS Colombia, aquí con un invitado muy especial, un técnico de Raca Mandaca, un hombre que además de haber sido ganador como técnico, hoy analiza de manera habitual el fútbol colombiano, está más actualizado que cualquiera, y es Juan José Peláez. Profe, qué gusto recibirlo, qué gusto estar con usted. No necesita más presentación, la gente lo conoce, lo quiere y lo respeta muchísimo. Qué gusto, profe, bienvenido. ¿Qué tal, Steven? Gracias por las flores, que creo que no las merezco todas. Bien, Hombre, todo bien afortunadamente. Aquí esperando a ver cómo transcurre todo este principio de torneo que muestra diferentes tipos de situaciones, ¿cierto? Porque todos los equipos trabajan distinto. oiga, profe, el fútbol cambia mucho cuando tienes, digamos, jugadores tan relevantes como en esta liga, es decir, jugadores con el nombre de los que han llegado a reforzar los equipos. ¿Hay un salto real de calidad? Sí, lo que pasa es que no es fácil para un entrenador hoy en día maniobrar dentro de jugadores que vienen de afuera. Y no voy a hablar de todos, porque algunos vienen a tratar de imponerse. Y lo digo porque me tocó. Hay jugadores que de alguna forma quieren imponerse sobre el técnico, porque consideran que, que están por encima de todo, ¿cierto? Hay otros que llegan con un grado de humildad y de sencillez que sorprende y eso es muy bueno para el entrenador porque facilita el diseño del modelo, las formas, el tipo de fútbol que se puede aplicar, ¿no? Profe, justamente eso. Si usted ya tenía un equipo, digamos, armado y viene un jugador de Europa o un jugador con mucha trayectoria, le cambia los planes el entrenador que tenía su equipo ya armado, y a veces toca cambiar módulos, cambiar estrategias, arropar de pronto a ese jugador si es un veterano, por ejemplo. No le quiero poner nombres porque ha habido y hemos visto muchos casos donde eso ha ocurrido, pero que por el nombre toca poner a ese jugador. Ahí que tanto se le trastorna un poquito al técnico lo que tenía pensado y lo que había venido construyendo. ¿O es fácil rebarajar? El mejor ejemplo es James Rodríguez en la selección, ¿cierto? Que me parece que la labor que hizo el entrenador fue extraordinaria, porque Lorenzo desde el principio, cuando James no estaba figurando, no estaba en un buen nivel futbolista y jugaba poco, él insistía en él. Y me parece que hay una correspondencia del jugador hacia el entrenador, porque el jugador también hace el cambio debido, es decir, se mete en un cuento de trabajo de equipo, de sacrificio, de ida y vuelta, de cumplir los dos roles básicos en el fútbol de hoy. Hay que ser un entrenador hoy en día con una capacidad de liderazgo enorme para maniobrar con estos egos que vienen desde afuera. Cuando el técnico logra involucrar al jugador dentro de su idea futbolística, seguramente van a haber concesiones. Porque si ese jugador que viene de afuera te brinda cosas, vos también abrís espacios a ese jugador, porque entendés que es un jugador que tiene mucho kilometraje, que tiene desgaste, que tiene cosas, entonces ahí se abren concesiones de parte y parte y se logra una buena conjunción, sin dejar de ser competitivo, porque obviamente aquí ese es el objetivo 1A. O sea, cuando traes un jugador de esta índole, es porque tus dirigentes y tu afición te está viendo como competitivo, te está exigiendo ser competitivo. Entonces, eso es lo que básicamente va a marcar la dirección al jugador y al entrenador. Y el hecho de hacer concesiones siempre son mirando eso, porque de nada sirve practicar un fútbol no competitivo con grandes figuras, ¿no? Ahora, profe Juan José Peláez, en una presentación de Digo y DirecTV, le tengo otro tema. Profe, y ahora voy a los casos puntuales de, por ejemplo, Falcao García y Edwin Cardona. Voy a empezar con Falcao García. Falcao García se le ha visto, yo creo que de menos a más. En el primer partido un poquito más pasivo, en el segundo partido muy participativo, pero
a donde quiero llegar es a la sociedad que debería tener Falcao García con los hombres más cercanos que tiene, es decir, Jordana y Leo Castro. Profe, ahí, ¿qué tan sencillo puede ser para Falcao salir y que entre Leo Castro o al revés? Que quien sea el que salga sea Leo Castro y que quien entre y quien esté un poco más fijado en el área sea Falcao García. ¿O usted ha visto otra cosa? ¿O Millonarios tiene otra intención? ¿Gamero tiene quizás otra intención por lo que usted ha visto? Yo lo que he visto hasta ahora es muy bueno. O sea, y como usted lo dice, Steven, va de menos a más. Falcao en el último partido me gustó mucho, no solamente porque tuvo participación en remates al arco, sino porque Falcao está en un estado de madurez que permite muchas variables para el técnico. Falcao se tira unos metros atrás, Falcao se ancla entre los centrales, Falcao se tira para afuera, Falcao cuando lo sacan sale con una tranquilidad enorme y eso para un entrenador, porque un entrenador cuando saca a un jugador de estos, siempre le mira la cara, siempre lo tantea en ese tránsito, en el momento en que se da cuenta de que va para afuera, agacha la cabeza y camina hacia la raya y después lo que pasa, después de que pasa la lateral. El entrenador se fija mucho en esos detalles y ahí lo va calibrando. Y me parece que Falcao ha demostrado en eso, como cuando Lorenzo sacó a James, que James salió también con una tranquilidad enorme cuando le tocó sacarlo. Entonces me parece que eso facilita mucho la labor del entrenador y eso también lo percibe el jugador dentro de la cancha. El fútbol de hoy, más que el jugador como Falcao, el fútbol de hoy en ataque está exigiendo mucha funcionalidad, variabilidad en los roles. Es decir, el 9 anclado en el área prácticamente, diría yo, tiende a desaparecer. Ahora hay una funcionalidad enorme porque se trata de confundir al rival y para confundir al rival hay que, hay que moverse mucho, lo que llaman ascenso y descenso, las diagonales, el que va por dentro, el que va por fuera. Eso va a ser muy importante. Y Falcao se amolda a eso. Leo Castro se amolda a eso. Jordana es un peón de brega, es un jugador funcional. Donde le diga usted a Jordana, por allá entra. Y siempre está pendiente de alguna oportunidad para marcar la diferencia cuando está jugando. Profe, pero esa dinámica de lo que usted dice, de ese jugador que no está fijado en el área, de ese 9 que antes veíamos, por ejemplo, para nombrarle algunos internacionales, Christian Vieri, Miroslav Klose, que eran 9 muy de área, esos han ido desapareciendo y tiene razón. Pero en el caso de Falcao, que va y viene, uno lo ve que está queriendo ser muy intenso a un jugador de 37, 38 años, uno le puede pasar factura, no en la tercera ni cuarta fecha, pero uno le puede venir pasando factura, profe, quizás en la novena, décima fecha. Sí, puede ser, pero uno confía en el profesional, Steven. Es que este es un jugador muy profesional. No es un jugador que haga los recorridos a ver de quién. De Jordana, no. Falcao no hace los recorridos de Jordana ni está en esa frecuencia cardíaca que tiene el jugador argentino. Otro ejemplo es la selección, Córdoba. El pelado Córdoba era un 9 cuando lo puso Pedro en Envigado, cuando se fue, era un 9 Y vos lo ves ahora con todo el aprendizaje que tiene en Europa, un jugador que crea espacios para que los de atrás vengan o los de afuera cierren. Entonces, pero Falcao yo lo veo haciendo eso. Obviamente habrá que manejar las cargas, habrá que manejar las cargas. Él ha ido entendiendo por sus lesiones, por lo delicado, lo frágil que puede ser su cuerpo, su condición física, de que moverse es parte del antídoto. Él si se queda fijado, él si se queda fijado, lo van a cazar más fácil. Y ese movimiento de él también es un estado de, ¿cómo se dice eso? Es un movimiento de autoconservación, ¿cierto? En el último partido hubo un central que lo cazó 3 veces. ¿Se acuerda o no? El Ah, zurdo de Buca. pero lo casó 3 veces, profe, con algo de violencia también, ¿no?
Sí, y a eso voy. O sea, ojalá los jugadores en el fútbol colombiano y los defensas sobre todo entiendan lo que ha sido Falcao para el fútbol colombiano, lo que le ha dado Falcao al fútbol colombiano. Con esto no pretendo decir que no lo toquen. No, claro, hay No, que claro, tocarlo, pero cuando vos lo levantás y él ya había dado el pase, ¿para qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Sí, hay que irlo a apretar, hay que irlo, pero entender, porque son colegas. Entonces, en eh, esto, ¿puede el ser fair Henao? play. ¿Puede ser Henao, Sí, profe? fue Nao, que para mí es un muy buen central, pero que es bueno que sepan a quién están marcando, ¿cierto? A ver, yo voy de espaldas a marcar al 9 yo como central. Yo lo único que tengo que hacer es hacerle ver que no va a girar, entonces que tiene que hacer un pase para atrás, pero no por eso tengo que levantarlo. Me parece que eso no es colegaje. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, profe, voy con Edwin Cardona. Edwin Cardona se ha convertido en las dos primeras fechas en la figura del Atlético Nacional. Sin embargo, vemos que está mucho más presente en ciertos momentos del partido. Por ejemplo, en el partido pasado contra América estuvo mucho más presente en el primer tiempo que en el segundo. ¿Qué pudo haber pasado? Porque en América también le pasaba. Estaba más presente en un tiempo que en el otro. ¿Es solamente un tema físico o cómo ayudarle a un jugador de estos que uno sabe que tiene un tanque que quizás no da para los 90 minutos y pero de todas maneras es muy importante tenerlo porque en una pelota quieta, como pasó en el partido contra América justamente, pues te ayudó a tener un tiro libre muy clarito que terminó convirtiéndose en el empate de Nacional. En Valledupar estuvo como pez en el agua Cardona y tiene que ver porque tuvo facilidades que son espacios. Un jugador de estos con espacio hace mucho daño. América le redujo más los espacios y lo limitó más. La idea acá del entrenador seguramente es que este jugador tenga siempre opciones de pase inmediatas. Algo decía Lorenzo sobre eso. Yo quiero que el jugador que tenga la pelota tenga siempre siquiera 8 o 9 opciones. Y al contrario, el jugador que va a marcar, que tenga 10 ayudas constantes, que no sea solamente uno el que vaya a marcar a recuperar la pelota, que todo el resto esté en pos de esa recuperación de la pelota con los respaldos, con los doblajes, con las coberturas, ¿eh? Con las Pero asociaciones. usted no tendría un hombre que siempre esté detrás de un jugador de estos, profe. No, a lo que yo me refiero es que Cardona, cuando tenga la pelota, que no la tenga que tener más de ¿qué? Un segundo, dos Ya. segundos, un segundo. Ya es que esas medidas no las recuerdo bien, pero esas medidas sí han hecho. ¿Cuánto demora un jugador de estos para tenerla y desprenderse? Para jugar a 1 y 2 toques, ¿cierto? Pero para Ajá. jugar a 1 y 2 toques tenés que tener toda la cobertura de tus compañeros, todas las opciones de pase, todas las líneas para adelante, para atrás y para adelante, para el costado y para atrás. Entonces así él va a ser más productivo, pero si a ese jugador no se le muestran rápido, sus compañeros van a tener que 2 segundos, 3 segundos, y eso sería fatal para él y para el equipo. Y si son más de 2 o 3 segundos y tiene que empezar a conducir, más fatal, porque lo van a resistir, lo van a bloquear, ¿cierto? Entonces ahí hay que jugar con todas esas variables para que él no deje de ser productivo por esa zona central. De hecho, vimos en la selección ahorita que estaba tocando el tema de James, profe, vimos que James siempre tenía dos y tres opciones de pase. Claro, Entonces le facilitaban la vida a claro. James Rodríguez, No, que es un pasador natural claro. con tantas opciones para descargar. Y usted ve eso en Messi. Messi ya no es el jugador que arranque de afuera y cuando arranca ya no lo paraba nadie. Hoy cuando arranca Messi lo igualan en Ya, la carrera, lo ya. igualan en el arranque. Entonces no es lo mismo estos jugadores que ya saben jugar, que ya entienden esas limitantes y les toca jugar a 1 y 2 toques, pero tiene que tener esos soportes, esas bandas para que le hagan el juego. En James fue muy clarito ese tema, ¿cierto? Porque James pocas veces jugó, pocas veces condujo como en Ujú. las viejas épocas, ¿cierto? Profe, y a todos nuestros usuarios les tengo un gran plan. El fútbol, toda la programación del fútbol y el deporte, la Copa Sudamericana en exclusiva por Digo y por DirecTV. Y por supuesto el fútbol colombiano que ha regresado y las ligas del mundo que están acercándose y además tenemos amistosos próximamente de los grandes equipos del mundo. Todo en la parrilla de DirecTV y en Digo desde su celular, desde su dispositivo móvil.
Profe, ahora para cerrar, quiero terminar con el tema de América, porque hay un jugador muy importante. Ya hemos destacado a Falcao en Millonarios, lo de Edwin en Nacional, pero en América, Cristian Barrios, que es un jugador muy distinto a Edwin Cardona, y sí que es distinto a Falcao, que es un delantero, a Edwin, que es un volante conductor. Este es un jugador muy rápido con el balón en los pies, profe Juan José. En el uno contra uno es letal. No sé, profe, esta clase de jugadores, ¿cómo se pueden aprovechar de la mejor manera? Si cambiando la idea de juego, es decir, tocando menos el balón, circulando menos y tratando quizás de tener un juego más largo donde se aproveche la velocidad del jugador, o al contrario, puede tranquilamente ser protagonistas también en una idea de juego donde se tenga más el balón, donde se domine más la posesión. Sí, primero me extraña que todavía esté en el juego colombiano, porque ese es un jugador que debería haber ya salido por su Quizás calidad. la talla, ¿no, profe? Quizás la talla no Sí, le pero favorece en tanto. eso estaba pensando y me acordé lo que era Argentina. Argentina es un equipo que no es muy corpulento y los grandes equipos me parece que no son tan corpulentos, precisamente por eso, porque el centro de gravedad bajito, bajito te da la posibilidad de tener una mayor reacción. Messi tiene una, Maradona tenía mucha reacción, porque su centro de gravedad es bajito, entonces tienen ese cambio de paso más inmediato y eso tiene Barrios. Barrios tiende a ser cada vez un creativo, porque siendo creativo me parece que es más completo y le da más y le aporta más a un club. En ese equipo de Farías del año pasado, América de Farías, donde él jugaba por dentro, jugaba holgado, jugaba ese pelado, ¿cómo era que llamaba? El delanterito por izquierda, al zurdo. Eh, Sarmiento. a, a veces Sarmiento, pero no, el zurdito que a veces jugaba hasta de lateral porque Velasco se metía para adentro. En ese equipo que era tan funcional, el de Farías, eh, él tenía no una doble, sino una triple función. Ujú. Barrio se tiraba por dentro, se Pero no convertía en delante. Quiñones. No Quiñones tampoco. No, hombre, Valencia. Valencia. Ever. Valencia, Ever, que también se ajustó de una forma en ese equipo de Farías, usted se acuerda, y Holgado que jugaba afuera, adentro, atrás, adelante. Entonces, en esa funcionalidad, en ese fútbol funcional que a mí me gustó, en esos partidos que dirigió Farías, en algunos, en no todos, Barrios se le vio en una dimensión enorme porque tenía esa licencia de ir donde estaba la pelota, olfateando los Sí. espacios, se arrancaba de afuera para adentro y terminaba en el otro costado. El cambio de paso le daba para zafarse de la marca, hacer el pase o convertirse en delantero. Muy bueno, ojalá este tipo de jugadores, que me parece que son los jugadores que van a ponderarse mucho a futuro. Uno ve a Yamal, uno ve a Pedri, uno ve estos peladitos que no son grandotes, pero que se parecen mucho, porque son ideales para el espacio reducido, con la pelota, con la buena técnica, el cambio de paso. Profe, pues qué gusto poder conversar con ustedes sobre estas tres figuras, de estos tres grandes equipos y poderlos saludar de paso, sabe, de la admiración que le tenemos. Usted decía que no merece las flores, no, señor, a mí no me diga No, eso, que hombre, todas las ya flores. Un abrazo, estamos, profe. ya estamos cuchos para todas esas cosas. Hacemos todo lo posible por aportar desde la posición en que estamos y equivocarnos menos y no dañar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Muchas gracias, Steven. Que estén muy bien. Al contrario, aprendemos siempre de ustedes. Muchas gracias, profe Juan José Peláez, aquí en Tácticas de AS Colombia, aquí siempre con ustedes, en una presentación, entre otras cosas, en una presentación de DirecTV y Digo. Muchas gracias.